Cuando uno está buscando sanarse y vibrar mejor, hacer alquimia interior, transformarse, uno como persona, y esto me ha pasado a mí y le suele suceder a todas las personas que están buscando la sanación interior, estar en la mejor versión de sí mismos o de sí misma, les sucede que haciendo el proceso que hagan de sanación, van a encontrarse con emociones que vienen de dentro de ti mismo. Vienen pensamientos, esos pensamientos despiertan emociones negativas como el enojo, que no te van a gustar. No te van a gustar, pero no hay que reprimirlas, hay que entender que ese pensamiento que genera la emoción del enojo, la tristeza, la rabia, el coraje, que genera estados de la mente negativos, son parte de uno mismo, son parte de la historia que uno ha vivido, son consecuencias, es parte de ti. Si uno simplemente, frente a la aparición del enojo o del coraje, como le dicen los mexicanos, hacia tu ex, por ejemplo, que te lastimó, tú lo que haces es reprimir ese enojo, el enojo va a seguir dentro tuyo. El enojo tiene que salir de ti de una manera constructiva, pero entender también que eso es parte de uno, es parte de la historia de uno. No está mal enojarse. Así sea que tú no puedas controlar el enojo, de pronto empiezas a sentirlo el enojo, empiezan a despertarse esas emociones. El problema es lo que tú haces con ese enojo. Si tú con ese enojo lo alimentas más, lo haces crecer y tramas un plan para vengarte, o día tras día por ese enojo tú te culpas y te aplastas con la culpa, o aplastas a la otra persona por la culpa también, dices la culpa es de él, la culpa es de ella, y te pasas toda la vida culpando. Quedas atrapado o atrapado en ese proceso de sanación que no se puede completar porque tú sistemáticamente culpas a alguien. ¿Qué significa aprender a estar con el enojo? Hay que entender que es muy natural que los seres humanos, que somos un espíritu, un alma, que hacemos una experiencia en un cuerpo, no somos un cuerpo con espíritu, somos un espíritu o un alma, como usted quiera decirlo, una conciencia, que de pronto experimentamos esta vida a través de un cuerpo, y de una mente. Esa mente va a generar emociones. Si hay dolor, esas emociones puede ser que sean negativas, pero estas emociones traen un aprendizaje. O sea, si nada nos doliera, nada nos afectara en la vida y todo el mundo fuera como uno desea, uno no evoluciona nunca en esta vida, llevaría una vida infantil. Y nosotros tenemos una parte de nuestra vida de manera infantil, pero después hay que empezar a hacerse responsable, a tomar conciencia y a conocernos. ¿Por qué el enojo? Porque el enojo es muy común y hay que entender que uno puede estar enojado y que eso es válido y no reprimirlo, y no en un momento de enojo pretender que la gente con la cual yo estoy trabajando para que sane de pronto empiece a pensar en cosas elevadas y se diluya el enojo. En algunos casos va a ser posible, en otros casos y en determinados momentos no va a ser posible porque el enojo es muy fuerte, porque somos seres humanos. Y el enojo viene, se instala, dura un tiempo y desaparece, a veces un minuto, a veces segundos, a veces una hora, a veces 2 días, a veces 2 años. El problema no es que el enojo dure 10 minutos en ti, sino lo que tú haces con ese enojo. El enojo te está diciendo, bueno, sobre esto hay que trabajar. Este enojo es parte de ti. Este enojo no es algo que alguien te puso como un virus. Alguien te puede haber hecho daño en la vida, pero la reacción tuya frente a esa herida emocional que te causó a alguien, en parte esa reacción es enojo. Y el enojo hace que tú pongas la atención en el dolor, en la historia que está contando tu mente. Mi ex me abandonó, me dejó, se fue con mi amigo, se fue con mi amiga, me hizo esto, me hizo lo otro. Bueno, vamos a trabajar la historia. Si la historia no dolería, sería imposible, no seríamos seres humanos. ¿Por qué tanto enojo? Para mí porque seguimos a veces programaciones.
que nos meten en nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros ancestros, que debemos llevar una determinada vida y nosotros nos preparamos para esa vida y luego nos encontramos con que las cosas pueden ser distintas o lo que nosotros necesitamos como personas que están en un proceso evolutivo es algo distinto a lo que nosotros nos representamos. Entonces nos sentimos culpables. Descargamos el enojo contra nosotros mismos, o si nuestra pareja nos ha dejado, descargamos todo el enojo porque ella o él, que no está hoy en mi vida, ha frustrado todos mis planes que me metieron en la cabeza, que me programaron de niño. Y quizá la felicidad va a ser encontrada en otro camino distinto al que me explicaron o al que me programaron para creer que ese era el camino de la felicidad. Yo no sé si esto se va entendiendo a dónde voy. Lo importante es entender que las emociones en un proceso de sanación, los recuerdos, los pensamientos negativos, la repetición de la misma historia, mi ex me dejó, lo piensas 20 veces, mi ex está con otra, mi ex está con otro, no se lo puede eso eliminar de la mente inmediatamente, menos a través de un ritual. Es un proceso de depuración, de limpieza, y hay que aceptar que a veces uno transita por esos estados negativos de la mente y hay que sacar la utilidad de todo eso. O sea, la utilidad es la sanación, el aprendizaje, es trascender esos estados negativos para estados más positivos. Si uno está muy enojado con uno mismo, con la ex, con la vida, o creo que tiene una mala suerte, o cree que es víctima de brujería o de un plan macabro de mucha gente que quiere joder tu vida y eso te tiene aplastada o aplastado, hay que entender que uno es el que crea su realidad. Puede ser que haya mucho de esto y tú crees y de verdad sea así, pero tú creas tu realidad. La vida no va a ser fácil para nadie. Va a haber gente que te quiera, que no te quiera, que te apruebe, que esté dispuesta a comprenderte, gente que no esté dispuesta a comprenderte, gente que tenga empatía, gente que no, es parte de la vida. Entonces a veces en toda esa paranoia de creer que todos están contra nosotros, algo de verdad puede haber, pero la verdad es que uno crea su propia realidad, es una verdad mucho más profunda. Entonces a ti te puede ir mal en este momento, puedes tener emociones que no te gusten, que te desagraden, puedes atravesar estados de la mente infernales donde tú te culpes y no dejes de repetir mentalmente la historia de lo que te pasó. Y como conclusión de esa historia tú digas, yo no valgo nada, yo no merezco la felicidad. Todo eso va a pasar. Si usted sigue persistiendo en el proceso de sanación, cualquiera sea el camino que usted haya elegido, no estoy diciendo, trabajo con usted, Rodrigo, es su camino el único. No estoy diciendo eso. Cada uno va encontrando el camino. En la vida tú puedes encontrar distintos maestros o facilitadores de tu proceso. Yo soy uno como miles o como millones. Uno más soy yo. Cualquiera sea el camino que usted eligió, no se rinda. Tenga fe. Entienda que ese enojo es natural. Es natural, va a estar ahí. Observe cómo llega el enojo, qué produce en usted, cómo cambia su cuerpo. Luego el enojo se va. Y luego vuelve a aparecer y luego vuelven a aparecer los recuerdos. Es todo un proceso que uno lo puede observar desde la mente. No estoy hablando de una manera teórica o idealizada, sino que yo atravesé por ese proceso, por eso hablo así, por eso lo explico de esta manera y no estoy diciendo que haya sido fácil. Pero negar partes de uno mismo, negar cosas que uno siente, reprimirse, castigarse, no va a servir de nada. El enojo va a estar ahí, porque alguien te hirió, alguien te lastimó, o tú te representas que te lastimó, como sea, o quizás las dos cosas, que es lo más probable. El enojo va a estar ahí en ti, no te va a gustar tenerlo, vas a empezar un proceso de sanación y va a volver a aparecer el enojo, hoy, dentro de un rato, a la noche, a la mañana siguiente. Entonces el proceso no sirve, Rodrigo, no es que no sirve. Paciencia, fe. Tú no eres todo el enojo o no eres solo la situación que estás atravesando mentalmente, energéticamente en este momento. Tú eres mucho más que eso como persona. Tú eres un alma, una conciencia, como prefiero decirle yo, un espíritu
que está haciendo una experiencia humana y eres mucho más profundo y más trascendente que solo lo que te está pasando en este momento, quizás desde hace 3 meses, 6 meses, un año, a partir de que pasó algo muy malo. Tu ex te dejó. ¿Por qué siempre doy el mismo ejemplo? Porque el 90% de las personas que me buscan han sido muy afectadas por eso. Y es un dolor inconmensurable, la pérdida del amor. Entonces uno es válido que sienta cosas. Ira, el deseo de venganza, por ejemplo. El deseo de venganza y mentalmente tramar los planes de la venganza contra el ex que no te ama, que te rechazó. Esto es muy humano, pero las personas que hacemos esto, en vez de alimentar el deseo de venganza y darle más fuerza, diciendo, haga este ritual para vengarse de su ex, ahí hacemos mal este trabajo. Muchos brujos y brujas lo hacen mal, lo hacen de una manera de muy baja vibración. Lo que tenemos que hacer es ayudar a deshilachar esa energía de la venganza, ese estado de la mente, que digamos que transforma negativamente tu cuerpo, porque quien piensa en la venganza tiene la energía de la venganza y su cuerpo, las hormonas que mueve el cuerpo, todos los procesos internos van a estar asociados a la venganza y no le va a hacer bien a tu cuerpo, lo vas a enfermar tu energía, tu cuerpo. Hay que ayudar a diluir eso, a poner esa energía en la sanación. Y por supuesto eso no va a ocurrir en 5 minutos. Eso no podemos lograrlo. Ojalá no. La vida es lo que es y es así, y es perfecto, y tiene que ser de esta manera. La persona tenemos muchas creencias limitantes, muchas programaciones mentales. Recién escuché una persona que decía, una chica mexicana que decía, lo heredamos del patriarcado. Bueno, claro que sí, claro que sí. Hay mucho machismo, mucha manera limitada de ver las cosas. Yo he visto hombres que creen que sistemáticamente pueden usar y descartar a las mujeres como si fueran un objeto, una cosa. Ahí tenemos una programación patriarcal, negativa, machista, absolutamente limitada. Una mujer te puede dar la salvación, te puede conectar con lo mejor de ti mismo. Una mujer tiene toda la medicina espiritual que quizá tú estás necesitando como hombre, y sin embargo, ¿tú qué haces? Tú sigues la programación de manera inconsciente como un zombie, seduciendo, usando, dejando, seduciendo, usando y dejando. ¿Cómo vas a recibir la medicina espiritual que tendría una mujer que te ama para darte si tú estás programado para pensar de una manera? ¿Cuántas personas, mujeres y hombres, están programadas para pensar en términos de culpa? ¿Se equivocan en algo en la vida o no? La cuestión es que empiezan a sentir culpa. Yo he visto gente que le va muy bien en la vida y empieza a sentir culpa porque le va muy bien, porque le va bien en el amor, en el dinero, en la prosperidad, y empieza a sentirse culpable. ¿Pero y por qué? Porque de niño, de niña te programaron para sentir culpa, te programaron para sentir que tú no mereces. Entonces ahora que tú estás generando prosperidad en todos los niveles, amor, dinero, salud, la familia, está todo bien, tú sientes culpa. Porque en el fondo, muy en el fondo, estás sintiendo que no mereces todo esto y lo estás experimentando con culpa. Y el otro extremo, ¿cuánta gente yo he visto con mucho dinero que no se muestra, sin embargo, agradecida, que no sabe agradecer y desperdicia todos los dones, todas las gracias que le ha dado el universo? Porque en muchos casos sucede que hay personas que son muy desagradecidas, muy egoístas, y sin embargo generan prosperidad en el dinero. Y entonces a veces la gente dice, pero ¿cómo puede ser, Rodrigo, si usted dice que la llave de la prosperidad es el agradecimiento? No, hay gente que no sabe compartir, tiene mucho y no sabe dar nada. Es que a veces una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que es. A veces creemos que el que tiene mucho dinero y da un poquito es una persona generosa, es una persona feliz, porque tú ves en las redes sociales que viaja por el mundo, que tiene el auto del año y que vive una vida de lujos, y quizá esa persona es una persona muy miserable, muy egoísta, muy miserable, y lo único que puede hacer es exhibir un poco de dinero.
y mostrarse poco agradecida con la vida y dar un poquito y hacer un show por las redes sociales diciendo miren, yo estoy dando, yo soy generosa, entonces atraigo la prosperidad, yo me merezco esta prosperidad, pero en el fondo lo que vemos es una persona muy limitada, con muchos miedos. Perdón si me fui por las ramas o hablando de muchas cosas, pero creo que son cosas que le pueden servir a las personas que están haciendo un proceso de sanación. Estamos programados de manera inconsciente para pensar la vida y actuar de manera casi automática. Eso lo aprendimos de nuestros padres, abuelos, ancestros, de nuestra comunidad. Hay memorias de la especie humana. Esto se une a algo que me preguntaron hace unos días atrás. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Me preguntó una persona. Le tenemos miedo a la oscuridad porque vivimos miles de años en la oscuridad, cuando vivíamos en las cavernas y mucho antes. Y esa oscuridad representa el peligro, o representó el peligro de los animales depredadores que nos comieran, que nos mataran, hasta que descubrimos el fuego, y el fuego fue la luz. Entonces, el fuego era la protección, la luz era la protección, y asociamos enseguida, volvimos al fuego un dios en la antigüedad, y asociamos a Dios la luz. ¿Por qué? Porque ancestralmente lo tenemos así. Difícilmente haya algún grupo espiritual o religioso que diga que Dios es oscuridad. Todos dicen que Dios es luz, porque traemos esto de nuestros ancestros. El miedo a la oscuridad. Entonces ahora cuando nos hallamos en la oscuridad, empiezan a proyectarse nuestros miedos internos. Empezamos a sentir ruidos raros y nos atormentamos. Empezamos a ver movimientos de sombra y no entendemos por qué nos asustamos, porque es esa conexión con las memorias ancestrales que tenemos. Durante miles y miles de años, la especie humana ha tenido pavor a la oscuridad, porque la oscuridad es el león que te come, el tigre que te mata, es el peligro. Y en cambio la luz nos parece la protección. Entonces mucha gente cuando está en la oscuridad empieza a sentir voces, a sentir ruidos raros, empieza a sentirse incómoda, porque salen las proyecciones, los miedos, los temores. Y saben cómo salen las personas de esa situación, prenden la luz. ¿Y qué es prender la luz? Es buscar la protección. Esto tiene mucho que ver con lo que dije antes. Hay aspectos de nosotros mismos que los rechazamos, que le tenemos miedo, que nos sentimos incómodos, que nos avergonzamos. Estar enojado, estar transitado por el deseo de venganza, la envidia. ¿Cuánta gente envidiosa hay? ¿Y cuánta persona usted, que está viendo al otro lado, vio en su vida que le dijeron yo soy un envidioso? Yo creo que si vio 1 o 2 es mucho. Yo habré visto 4 o 5 en más de 24 años de hacer esto. Las personas no confiesan no porque haya una culpa justamente, sino que no dicen, están tan reprimidas, se sienten tan avergonzadas de que todos se enteren que es envidiosa o envidioso, que no lo dicen. Y es mejor ver los aspectos de uno mismo oscuro para poder trabajar sobre ellos. Si hay enojo, ver el enojo en uno, no rechazarlo, decir, bueno, a ver, me pasa esto. ¿Cómo empiezo el proceso para sanar? Empecé el proceso para sanar, vuelve el enojo, entender que el enojo va a estar, te va a acompañar un tiempo. Lo mismo que la venganza, lo mismo que la envidia. Si tú rechazas la envidia que tú tienes hacia tal o cual persona y tú dices, no, yo no soy envidioso, pero actúas inconscientemente bajo la energía de la envidia, vas a seguir manifestando esa envidia, esa energía, y vas a hacer las cosas de manera inconsciente, de tal forma de joder al otro, al que tú estás envidiando. Mejor decir, bueno, a ver, me pasa esto, no me gusta, yo no soy la envidia, yo no soy esa energía, pero esto está en mí. Y a veces de padres envidiosos, hijos envidiosos, nietos envidiosos, se va transmitiendo. ¿Qué es lo que se va transmitiendo? Como una maldición, un virus. No, se va transmitiendo esa manera de pensar, esa, como yo le digo, programación mental. La programación mental de la envidia. Usted se pone en la oscuridad, brotan todos los miedos ancestrales. Esto no es que le pasa a usted, le pasa a todos los seres humanos, porque todos estamos conectados con ese temor ancestral. ¿Qué hay que hacer?
no rechazarlo, no prender la luz enseguida buscando la salvación, aprender a estar un poco en la oscuridad con nuestras propias proyecciones, con nuestros miedos. Una de las meditaciones de Osho, un gurú espiritual que ha muerto yo creo que murió hace unos 25 años más o menos, no recuerdo bien. Hablaba de una visualización en la oscuridad, una meditación. Tú tienes que estar en la oscuridad, hacerte uno con la oscuridad. Aprender a estar con tus miedos y así disolver el miedo a morir. Porque entrar en la oscuridad es enfrentar también el miedo de morir. Está muy conectado una cosa a la otra. El miedo a lo desconocido, a lo oscuro, a la muerte. Entonces él proponía una meditación en la oscuridad donde uno se integraba a la oscuridad como una forma de enfrentarse a todas las proyecciones interiores de uno y al gran miedo de todo, que es la muerte. Entonces usted hace ese ejercicio, aprende a estar con usted mismo, no rechaza lo que le pasa, no rechaza sus proyecciones mentales y aprende a deshacerse, a quitarle energía al miedo. Entonces menos miedo, en general, menos miedo a la muerte y menos miedo a todo, y va a actuar más en el nivel del amor. No sé si se entienda esto. Volviendo a algo que dije, hay un grupo religioso, los esenios, que parece que fueron los que a Jesús le dieron un cierto aprendizaje. Búsquelo, los esenios. Ellos consideraban que Dios es oscuridad. Dios es oscuridad, no Dios luz. Yo creo que es el único grupo espiritual, religioso, místico, que decía Dios es oscuridad. No porque fueran satánicos o alguna cosa así, sino porque asociaban a Dios a la oscuridad. La oscuridad no tiene fuente, no tiene principio ni fin. La luz sí, la luz tiene un motor. Para que haya luz en este momento tiene que la luna estar iluminando el sol, o tiene que haber corriente eléctrica. La oscuridad siempre está. Y hay determinadas visualizaciones y meditaciones tomando a Dios como oscuridad y no como luz. O sea, al revés de como lo solemos pensar, que decimos Dios es luz. En el Evangelio de Juan dice Dios es luz, si no me equivoco. No soy cristiano, pero bueno, algo leí la Biblia. También, según los esenios, Dios puede ser oscuridad. Dios es oscuridad. Fíjense que el lugar de protección mágico, donde nos sentimos contenidos y protegidos y del cual no queremos salir, es oscuridad. Hasta que nacemos y vemos la luz. Pero antes estamos en la oscuridad, en el vientre de la madre. Dios es lo mismo, o por lo menos es el mismo símil que se puede hacer. Bueno, resumen de todo esto, perdón que se me extendió mucho. Este día domingo lo voy a subir, estamos en cuarentena, espero que todos estén bien. No reprima en el proceso de sanación en el que usted esté trabajando, con usted misma, con usted mismo, con un maestro, con un facilitador, con un chamán, con un sanador, una sanadora. No reprima esos aspectos de usted que no le gustan. Más bien diga, bueno, a mí me pasa esto, no me gusta, pero es parte de lo que tengo que experimentar y esto me tiene que ayudar para focalizar, para ver con claridad qué cosa tengo que trabajar. Porque si hay enojo, hay que trabajar el perdón. Hay que aprender a soltar mentalmente, a soltar emocionalmente. Hay que saber perdonarse uno mismo. Hay que trabajar esto de las programaciones. ¿Qué te dijeron tus padres que tú te lo creíste, que tú te programaste y que lo aplicaste en la vida y que no te sirvió para nada?